Bueno, podemos continuar. Sí, profe. Bien. Muy bien. Tienen en la pantalla, deberían tener la hoja correspondiente al cuestionario. Quisiera que se fijaran si les parece que leyendo hay alguna cosa que no la recuerdan o no saben para qué lado apuntar, cosa que puede ser también. Bien. ¿Están leyendo? Las preguntas. Sí, profe, lo descargué de la página del Canvas y lo estoy leyendo, pero en la computadora. Ok. La idea es que vean si vean algo que no les cierra demasiado. Pregúntenme, porque así por lo menos están en condiciones de responder al cuestionario. Me gustaría que se fijen que hay algunas preguntas que son de balance energético. Y algunas preguntas que son de razonamiento.
justo la 25 y 26 veo que son de balance energético. Estaba viendo a ver si podía sacar esas. Bien. Bueno, traten, a ver qué pasa. ¿Cuál es la pregunta? A ver. ¿Me escuchan? Sí, estaba viendo con lo que anoté de la clase a ver si los puedo hacer. Ok, no, lo que pasa es que yo toqué algo y no sabía si Ah, por ahí. no, sí, se escucha, se escucha. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta? A ver. ¿Cuál es el costo energético de derivar la propionil-CoA proveniente del metabolismo de los ácidos grasos de número impar de carbonos hacia el ciclo de Krebs? Eso mismo. Es una buena pregunta porque, si ustedes recuerdan, lo vimos la clase pasada, cómo se hacía para transformar esa molécula de 3 carbonos, que era la propionil coenzima A, transformarla en una molécula de 4 carbonos para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. Recuerden ustedes que el ciclo de Krebs sirve para obtener dióxido de carbono a partir de lo que sea, pero siempre y cuando las moléculas que ingresan tengan el número de carbonos adecuado. 3 carbonos no sirve, tienen que ser o 2, acetilcoenzima A, o 4, o por ahí 6, porque tenemos las moléculas de 6 carbonos, que también es posible que ingrese alguno con ese número de carbonos por la mitad por el principio del ciclo o por la mitad del ciclo con 4. El propionil coenzima A vimos que se carboxilaba con gasto de un ATP y se transformaba en la metilmalonilcoenzima A, que después sufría un reordenamiento de la molécula y quedaba como succinilcoenzima A. Pero básicamente lo que se gastó fue un ATP para la carboxilación. Recuerden que siempre las carboxilaciones requieren ATP. Sí. Entonces, ahí hemos gastado un ATP y después no se producen las reacciones del principio del ciclo hasta la mitad. O sea, no se forma un NAD en la oxidación del isocitrato y no se gasta un NAD en la oxidación del alfa-cetoglutarato. Por lo tanto, son 2 NAD reducidos que no van a ir a parar a la cadena respiratoria. Y eso significa cuántos ATP menos que lo que corresponde al ciclo de Krebs. Los 2 NAD 6, profe. Exactamente. Entonces, quiere decir que como lo enganchamos en la mitad del camino, lo enganchamos en el succinato y hemos gastado, o sea, teóricamente
Si sacamos esos 2 NAD reducidos porque no van a ir a la cadena respiratoria, de los 12 del ciclo de Krebs, ¿cuántos nos quedan? 6, 6. 6, exactamente. Serían 6. Pero resulta que hemos gastado uno más, un ATP más, para formar la succinilcoenzima A. Porque dijimos propionilcoenzima A más dióxido de carbono, o sea, más bicarbonato, más ATP, tienen ustedes en el material que tienen en la plataforma, tienen toda la reacción completa. Sí. ¿Recuerdan que dijimos que había una enzima que dependía de la coenzima de la vitamina B12? La coenzima B12. Bueno, entonces, ¿cuántos nos quedan? 5. 5, exactamente. O sea, cuando nosotros tenemos la degradación de un ácido graso con número impar de carbonos, Sí. llegados al ciclo de Krebs, nos van a dar solamente 5 ATP y no los 12 ATP que corresponden a cualquier otro de los... recuerden que Los otros acetilos. el último corte de la beta oxidación implica 2 acetilcoenzima A más todo el resto de acetilcoenzima A que se formaron. Si teníamos 18 carbonos o 16 carbonos o 12 carbonos o lo que fuera, bien, pero en este caso vamos a tener por ahí 17 carbonos. Entonces, la diferencia va a estar en que en lugar de otro acetilo que va al ciclo de Krebs, vamos a tener un propionilo que en el ciclo de Krebs nos va a dar solamente 5 ATP. ¿Por qué? Porque 1 lo gastamos y 2 NADs no van a la cadena respiratoria. No sé si está claro la cuenta. Sí, profe, Sí, está sí. claro. Sí, porque Bien. entra más adelante en el ciclo de Krebs y no tenemos los 2 NAD. Exactamente. Y además hemos gastado un ATP, por lo tanto, en vez de 6, son 5. Claro. Perfecto. Así que cuando sumamos, supongamos que en uno de 12 carbonos, entonces eran ¿cuántas acetilcoenzima A? 6. 6. Y eso es 6 por 12. En este caso, si fuera de 13 carbonos, entonces ahí es donde tenemos la diferencia. No van a ser 6 acetilcoenzima A, sino que van a ser 5 más la propionilcoenzima A, que nos da solamente 5 ATP en el ciclo de Krebs. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Bien. Con eso lo calculamos más fácil, así. Sí. Está viendo el propionilo. Exacto. Yo quería justamente que se dieran cuenta por qué razón los ácidos grasos con número impar de carbonos van a dar menos energía que si tuvieran número par de carbonos. Buenísimo. Por ahí son preguntas que en el momento uno no lo piensa, pero hay que razonar de esa manera.
Lo mismo que el balance energético para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Mm? Recuerden que cuando se sintetizan ácidos grasos, se necesita ATP, se necesita acetilcoenzima A, se necesita NAT-fosfato reducido y hay que ver cuántas moléculas. Y recuerden que son ATP que se requieren porque la síntesis es una reducción. Y así como las oxidaciones dan energía, o sea, a partir de las oxidaciones se obtiene energía, las reducciones requieren energía. Así que ahí lo que tenemos que contar es el número de ATP que se necesitan y el número de NAT-fosfatos reducidos que se necesitan para generar los distintos ácidos grasos. Bien. Fíjense si tienen alguna pregunta por ahí que se les ocurra. Profe, ¿podríamos hacer un ejemplo de un balance energético de una síntesis, aunque sea de algo sencillo? Sí, Como para ¿cómo ver no? que no nos olvidemos nada ¿Cómo de todo no? lo que hay que tener en cuenta. Tienen por ahí la secuencia. O sea, tienen toda la cadena de reacciones para la síntesis. Ahí la estoy buscando, profe. Bueno, no se olviden que lo primero que tienen que considerar es sacar la acetilcoenzima A del interior de la mitocondria. Y eso implica que una vez que está afuera, tiene que formar el acetilo cuando se... es decir, tenemos el citrato que sale, lanzadera del citrato. Cuando sale el citrato, se descompone en el citosol. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Un acetilo, pero que se tiene que unir a una coenzima A. Y ahí gastamos un ATP. O sea, sacar acetilcoenzima A del interior de la mitocondria implica un costo energético de un ATP cada vez. O sea, supongamos que tenemos que fabricar un ácido graso, digamos, de 10 carbonos, para hacerlo redondo. ¿Cuántos acetilos necesitamos? 5. 5 acetilos, perfecto. O sea, hay que sacar 5 acetilcoenzima A del interior de la mitocondria. Entonces ya ahí tengo 5 ATP. Exacto. Ahí ya tenemos 5 ATP en contra. Sí, ¿Estamos? Exactamente. Después, la reacción previa a la síntesis del ácido graso es la reacción en la cual se forma el intermediario, que es, ¿cuál es el intermediario para la síntesis? La malonil-CoA. Exacto. Y para fabricar una malonil-CoA, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevamente, carboxilar. Y recuerden que siempre que tenemos que carboxilar, tenemos que gastar un ATP. Ahora bien, ¿cuántos acetilos vamos a carboxilar? Los 5. Porque recuerden, no,
Ahí está. A ver. Fíjense que el primero de los acetilos queda como tal. Ah. Entonces van a ser solo 4 malonil-CoA que se van a formar. Y entonces ahí vamos a gastar 4 ATP. ¿Estamos? Sí, profe, Entonces, buenísima la aclaración. ¿Cuántos hemos sumado? 9 en total. O sea, 5 y 4. De los 10 acetilos que necesitamos, 1 queda como tal, que es el inicio de la secuencia. Todos los demás son los que van a ir agregándose como grupo de 2 carbonos. Pero para eso necesitamos que sea el malonil coenzima A. Entonces, siempre uno lo tenemos que dejar afuera. Y tenemos que considerar la formación del número que corresponde, dependiendo del número de carbonos de la cadena. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, ¿a cuánto vamos por ahora? 9 Con uno- ATP. Exacto. Bien, entonces son 9. 9 ATP para un ácido graso de 10 10 carbonos. carbonos. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta que se les ocurra? Recuerden el origen del NAT-fosfato que se usa en la síntesis de ácidos grasos. ¿De dónde venían? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de dónde venía? Vamos, que lo repetimos la clase pasada también. Y lo habíamos dicho anteriormente. Por una parte de la ruta de las pentosas. ¿Se acuerdan? De la descarboxilación oxidativa, profe, del malato, Exactamente. para dar piruvato. Para dar piruvato, exactamente. Y de la ruta de las pentosas. Entonces, una parte de la descarboxilación oxidativa, y eso tiene que ver con el número de carbonos que va a tener el ácido graso. Y el resto, supongamos que ustedes cuando tienen que hacer esos cálculos, tienen que tomar la ecuación total que corresponde a la síntesis de un ácido graso. Y ahí se van a dar cuenta bien cuáles son los componentes y cuántos son, sobre todo. ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, profe.
Bien, Sí, profe. muy bien. Hay una pregunta que es, ¿qué efectos podría producir una deficiencia de carnitina? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál era la función de la carnitina? Transportar los ácidos grasos. Al interior de la mitocondria para la beta oxidación. Ujú. Por lo tanto, habría una deficiencia en la De cantidad ácidos grasos en En la beta mitoxidasa. oxidación sería. claro, en la cantidad de energía que se consigue por beta oxidación. Recuerden que la mayor cantidad de energía se consigue por beta oxidación, porque los ácidos grasos tienen muchos carbonos y todos esos carbonos van a dar dióxido de carbono. Y naturalmente agua. Bien. Y recuerden siempre que cuando hay dobles enlaces, se saltea por cada doble enlace, un FAD. Y entonces va a haber siempre 2 ATP menos en el cálculo. Bueno, no sé si se les ocurre alguna otra pregunta. Fíjense bien cómo son las secuencias de reacciones en el caso del colesterol, de los terpenos y de los ácidos biliares. No se olviden de ese detalle. Bueno, profe, gracias. Muy bien, entonces creo que debe faltar poco para que se corte y por hoy vamos a dejar. Sí, 3 minutos faltan, profe. Muy bien. Bueno, si tienen alguna otra pregunta que se les ocurra, tenemos 3 minutos todavía. No se olviden de echarles una ojeada también a la hidrólisis de los triglicéridos, que la teníamos cuando se degradan por acción de las lipasas y pasan a la mitocondria para la beta oxidación. Pero las lipasas son intestinales, así que eso está en el intestino, la luz intestinal. Bueno, en la clase próxima vamos a empezar con metabolismo de los compuestos nitrogenados. Así que
Ya estamos yendo hacia el final del programa de la materia. Es larga. Sí, es un montón. Lleva su tiempo. Ya lo creo. Por supuesto. Y era de 2 cuatrimestres. ¿Y por qué le Se hicieron las pusieron uno? en uno solo. Ah, no lo sé. Oh, No lo sé, pero protesté mucho porque sé que les cuesta muchísimo, porque una cosa es metabolizar todos estos, todas estas reacciones y estructuras y fórmulas, etcétera, etcétera, en un cuatrimestre y hacerlo en 2. sí, sí. Es mucho más cómodo hacerlo en 2, porque cuando llegan al segundo cuatrimestre ya tienen incorporada toda la primera parte, entonces no les cuesta nada la segunda, que es metabolismo.